Una chica estratega apareció junto a mi novio. Había planeado cuidadosamente una escena de El héroe salva a la damisela. En el camino que mi novio solía tomar, ella había dispuesto que dos matones con el pelo teñido de amarillo la arrastraran a un callejón. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme!, gritó y forcejeó desesperadamente, llorando en dirección a mi novio. Los chicos que caminaban con mi novio se abalanzaron uno tras otro. Solo mi novio se quedó quieto, sosteniendo mi mano. No se movió en absoluto. Capítulo 1. ¿No vas a ayudar?, le pregunté a Paul, nervioso y confundido. Después de todo, en el sueño de anoche, él había sido el primero en correr, pero ahora solo miró el oscuro callejón y negó con la cabeza. Su expresión era tan tranquila que era casi fría. No, la escena del sueño se había convertido en realidad, pero la reacción de Paul fue completamente diferente. Mi mente estaba en caos. Estaba a punto de decir algo más cuando vi a los dos matones abandonar a la chica, maldiciendo mientras corrían más adentro del callejón. Los amigos de Paul salieron del callejón junto con la chica. Bajo la tenue luz de la calle, finalmente pude ver su rostro con claridad. Me quedé paralizado por la impresión. Era idéntica a la chica estratega de mi sueño. Las lágrimas se aferraban a su delicado rostro. Cuando miró a Paul, rodaron por sus mejillas una a una. Señor, gracias por permitir que vinieran a salvarme. Paul apretó mi mano y la miró con indiferencia. No lo hice. Le estás dando las gracias a la persona equivocada. Su expresión se tensó instantáneamente, como si no pudiera creerlo. Cuando notó que Paul y yo nos tomábamos de las manos con fuerza, frunció ligeramente el ceño. Luego me ignoró y les dio las gracias a los demás. Ellos restaron importancia con un gesto. No hay necesidad de darnos las gracias. Solo estamos haciendo lo correcto. Sí, esos canallas, si los vuelvo a ver, les daré otra paliza. Oye, ¿no eres la estudiante de arte que acaba de transferirse? Creo que te vi cuando fui a buscar a Angélica. El que hablaba era Luis, el amigo de Paul. Angélica era su novia. La chica se secó las lágrimas, con los ojos aún rojos, y le sonrió dulcemente a Luis. Sí, hola señor, me llamo Selena. Mi corazón dio un vuelco de nuevo. Incluso su nombre era exactamente el mismo que el de la chica de mi sueño. ¿Era esto realmente una coincidencia? ¿Era el sueño realmente solo un sueño? Fragmentos del sueño seguían pasando por mi mente, y no pude evitar mirar a Selena. El viento le revolvió el pelo, levantó una mano para ponérsela detrás de la oreja y habló. Otra vez, fue realmente una suerte que todos ayudaran hace un momento. Intercambiemos información de contacto. Los invito a comer a todos otro día, tal como se esperaba. Todo se desarrollaba exactamente como en el sueño, y sin embargo, ligeramente diferente. En el sueño, Selena solo había agregado a Paul en WeChat. Ahora la vi desbloquear su teléfono y abrir su código QR. Cuando lo sostuvo, dudó un momento frente a Paul. Luego lo apartó rápidamente y se lo entregó a Luis. Luis sonrió radiante mientras escaneaba el código. Después de agregarla, le mostró su teléfono. No olvides aceptarlo, jovencita. Selena asintió y luego le pasó su teléfono a los otros chicos uno por uno. Después de que todos la agregaron, finalmente miró a Paul. Fingiendo estar tranquila, dijo: Señor, usted también debería agregarme. Mi corazón se aceleró. En el sueño, después de que se agregaron mutuamente, Selena comenzó su calculada persecución de Paul. Paul pasó del rechazo cortés a la creciente irritación y a la fría indiferencia, hasta el día de nuestra boda, cuando Selena apareció para robarle al novio. Dijo que moriría sin Paul. Al final, Paul dejó que ella lo jalara de la mano y salió corriendo del lugar de la boda frente a todos. Capítulo 2. El viento se hizo cada vez más fuerte. Contuve la respiración esperando la respuesta de Paul. Un momento después, Paul levantó la mano que estaba fuertemente entrelazada conmigo, su voz fría y cortante. Delante de mi novia, ¿cómo tienes el descaro de pedirme que me agregue? La sonrisa en el rostro de Selena se congeló instantáneamente. Claramente no esperaba que Paul fuera tan directo, tan despiadado. Avergonzada, se mordió el labio inferior. El teléfono que había levantado tembló ligeramente, pero no lo soltó. Señor, no quise decir nada más, solo... Antes de que Selena pudiera terminar, la mirada de Paul ya había deslizado más allá de ella con indiferencia. Se giró hacia mí y su expresión se suavizó instantáneamente. ¿Tienes frío? Mientras hablaba, extendió su mano y ajustó suavemente la bufanda alrededor de mi cuello. Negué la cabeza y lo miré. Aunque estaba justo delante de mí, inexplicablemente sentí como si estuviéramos separados por una vida. Después de arreglarme la bufanda, Paul me acarició la cabeza de nuevo y me dijo con cariño: Hemos tardado tanto. ¿Tienes hambre? Vamos a comer. Su mano ligeramente fría tomó mi mano mientras empezaba a caminar y mis pies siguieron su huella instintivamente. Aturdida, no sabía si aquello era un sueño o la realidad. Tras apenas dar 2 pasos, la persona que estaba a mi lado se detuvo de nuevo. No se dio vuelta, solo ladeó la cabeza y llamó a Luis y a los demás. ¿No vienen? Solo entonces el grupo reaccionó, apresurándose a seguirlo. Selena se quedó sola donde estaba. Incluso después de haber caminado bastante, seguía sintiendo una mirada fija en mi espalda. Me di la vuelta y de repente me encontré con la mirada de Selena. Estaba llena de resentimiento, rencor y furia. Al segundo siguiente, esa mirada desapareció. Selena me sonrió. Al ver su hermoso rostro impecable, casi me preguntaba si me había imaginado esa mirada. Cuando llegamos al lugar para comer, todos dejaron de lado el incidente anterior y comenzaron a charlar y reír. Solo Luis mantuvo la cabeza baja, revisando su teléfono. Parecía estar mirando momentos, ampliando fotos de vez en cuando, con una sonrisa asomando en la comisura de su labio. Si no me equivoco, probablemente eran los momentos de Selena. Pensé en su novia Angélica. Si viera a su novio revisando atentamente
mente las publicaciones de otra chica, como si estuviera enamorándose secretamente de ella. Con su personalidad introvertida y sensible, probablemente se sentiría fatal. Por alguna razón, de repente sentí que podía empatizar con ella al compartir sus sentimientos. Dudé o aninusé cómo recordárselo, pero la voz de Paul habló primero. Luis, ¿qué estás mirando? Luis rubiamente bloqueó su pantalla, levantó la mira y respondió con una sonrisa. Nada, solo navegando casualmente. Los ojos de Paul se oscurecieron, su expresión se volvió seria. No estás soltero, mantén límites adecuados. Luis se quedó congelado por un segundo, luego sonrió incómodamente y explicó. Yo lo sé, solo la agregué y le eché un vistazo rápido a los momentos. Es todo, sin otro significado. No pude evitar y dije, ya que sabes que tienes una novia, ¿por qué agregaste a una chica desconocida? Por el rabillo del ojo, la mano de Paul que me estaba sirviendo sopa tembló por alguna razón repentinamente. Capítulo 3. Luis pareció incómodo después de mi pregunta. Sus ojos parpadearon mientras tartamudeaba. Cuñada, la chica tomó la iniciativa. No habría sido educado de mi parte negarme. Al escuchar su débil excusa, sentí que no era justo para Angélica. Fruncí el ceño y comencé. Luis, no hay chica a la que no le importe su novio. Antes de que pudiera terminar, Luis me interrumpió torpemente e irritablemente. Está bien, lo entiendo. Cuñada, no te metas en los asuntos de los demás. Luis, el rostro de Paul se oscureció. Una mirada fría y expresiva lo invadió. ¿Qué clase de actitud es esa? Al oír la virillado de la voz de Paul, Luis entró en pánico. La mano de Paul que descansaba bajo la mesa, se extendió y tomó mi mano. Su pulgar frotó suavemente mi palma, como si me estuviera consolando. Miró fijamente a Luis, su mirada profunda y penetrante. Alicia tiene razón, no estás soltero, mantén límites adecuados. Otras chicas, es el respeto más básico hacia tu novia. El rostro de Luis se puso rojo y luego pálido. Abrió la boca y se detuvo. Al final me pidió disculpas. Cuñada, lo siento. Después tomó su teléfono y lo usó justo delante de Paul. Hermano, lo entiendo, la borraré ahora mismo. Al ver que el ambiente se ponía tenso, los demás se apresuraron a calmar los ánimos. Comamos primero, comamos. La comida se va a enfriar. La comida terminó rápidamente y pronto todos se dispersaron. Paul me llevó a casa. Me senté en el asiento del pasajero mirando por la ventana aturdida. Las luces de neón que pasaban a lo largo de la calle eran como una linterna giratoria del sueño de anoche, escena tras escena, ilusoria pero real. El agotamiento y el dolor profundos del sueño se sentían como si realmente lo hubiera vivido. Antes de darme cuenta, el coche se detuvo frente a mi casa. Paul salió, rodeó la casa, me abrió la puerta y protegió el techo con la mano, tan considerado y meticuloso como siempre. Me desabroché el cinturón de seguridad y salí. Después de despedirme, me giré y apenas había dado un paso cuando Paul extendió la mano y me agarró la muñeca. Alicia, espera. Me detuve y me giré al sentir el tirón. Me encontré con un par de ojos profundos e inquisitivos. Después de un momento, Paul levantó la mano y me tocó suavemente la mejilla. Su voz era fría, pero transmitía una suave preocupación. Has estado un poco rara hoy. ¿Te sientes mal? Me quedé helada. Así que él lo noté. Por supuesto, nuestras familias se conocían desde hacía generaciones. Habíamos crecido juntos durante más de 20 años. Podía leer el más mínimo cambio en su expresión. Naturalmente, podía sentir que algo andaba mal con mis palabras y acciones. Después de un breve pensamiento, levanté la mirada y miré directamente a los ojos de Paul. Paul, anoche tuve un sueño. Capítulo 4. Recordé el contenido del sueño y lentamente le conté a Paul todo lo que había sucedido en él. Esas lágrimas que parecían haber fluido realmente, ese dolor profundo y punzante, ahora que hablaba de ellas se sentía como vadear un río de amargura. Miré a Paul todavía llena de confusión. ¿Por qué la apariencia y el nombre de la chica de la estrategia resultaron ser exactamente iguales a los de mi sueño, pero tu reacción fue completamente diferente? Antes de que pudiera ver la expresión de Paul con claridad, me atrajo hacia sus brazos. Alicia, algo frío pareció gotear sobre la parte superior de mi cabeza. ¿Estaba lloviendo? Intenté liberarme del abrazo de Paul, pero él solo me abrazó más fuerte. Después de un largo rato, finalmente escuché su voz desde arriba de mi cabeza, baja y contenida, como si reprimiera innumerables emociones. Alicia, eso fue solo un sueño, solo un sueño. Los sueños siempre son lo opuesto. Por eso mi reacción fue diferente. El viento de la noche invernal era cortante y amargo. Acostada en el cálido abrazo de Paul, pregunté con voz apagada, ¿de verdad? Pero todo se sentía demasiado real, como si lo hubiera vivido personalmente. El cuerpo de Paul se tensó por una fracción de segundo. No pude ver su expresión, solo sentí que sus brazos a mi alrededor se apretaban de nuevo, como si quisiera presionarme contra su propio cuerpo. De verdad,
Créeme, en esta vida solo te amaré incondicionalmente. No me dejaré manipular por nadie. Al escuchar el poderoso latido de su corazón, por alguna razón no me sentí muy tranquila. Las promesas hechas en la juventud son hermosas, pero llenas de incertidumbre, como la luna ondulando sobre el agua. Con solo un ligero toque de la mano siempre cambiante del destino, se rompe en inquietos fragmentos de plata. Me fui a casa. Después de saludar a mis padres, subí a mi habitación. Tan pronto como abrí la puerta, caminé inconscientemente hacia la ventana. A través de las cortinas blancas y transparentes, bajé la mirada hacia abajo. El coche de Paul seguía aparcado allí. Se apoyó en la puerta del coche. Su abrigo negro le daba un aspecto esbelto y refinado. La luz de la farola proyectaba un resplandor de estrellas sobre él. El viento nocturno era feroz. Permaneció allí, con las manos en los bolsillos del abrigo y la cabeza agachada, como si estuviera absorto en pensamientos. Inconscientemente, apreté la cortina con la mano. No sabía cuándo cambiaría su promesa. Esa noche dormí aturdida. Al día siguiente, el conductor me llevó al colegio. Justo cuando salí del coche, de repente vi a Selena de pie junto a Paul. Capítulo 5. Una brillante sonrisa se dibujó en el rostro de Selena mientras le entregaba a Paul una delicada bolsa de papel. Señorita, me levanté temprano e hice estos sándwiches yo misma. Como quisiera demostrar algo, señaló a Luis que estaba a su lado. Luis y los demás también tienen. Deberías probar uno. Luis asintió entusiastamente, comiendo mientras la elogiaba sin parar. Junior no solo es guapa, sino también hábil. Paul, inténtalo. Es realmente bueno. Paul mantuvo ambas manos en los bolsillos de su abrigo. Ni siquiera bajó la cabeza para mirar la bolsa de papel. Solo le lanzó a Selena una mirada impaciente, con su voz plana y ligeramente irritada. No. La sonrisa en el rostro de Selena se endureció. Se obligó a dar un paso hacia adelante y ofrecerlo de nuevo. Señor, esto es mi sincero, muévete. El rostro de Paul se oscureció. Claramente había perdido la paciencia. El rostro de Selena palideció. Sus ojos se enrojecieron al instante. Señor, parecía que todavía quería decir algo más, pero Paul ya había rodeado a Selena y caminaba directamente hacia mí. Me había visto en el momento en que salí del auto. Selena no. Se apresuró tras él, extendiendo los brazos valientemente, pero con cautela, bloqueando su camino. Los estudiantes que pasaban disminuyeron la velocidad, bajando la cabeza mientras susurraban entre ellos. Selena respiró hondo y miró fijamente a Paul. Señor, ¿por qué no acepta mi sándwich? ¿Es porque tiene algún problema conmigo o porque realmente le caigo mal? No había calidez alguna en los ojos de Paul. No quería desperdiciar ni una sola palabra más. Sí, la respuesta directa y sin vacilar hizo que el rostro de Selena se enrojeciera intensamente al instante. Sus dedos apretaron la bolsa de sándwich con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los estudiantes cercanos intercambiaron miradas, susurrando emocionados. Las lágrimas lentamente se acumularon en los ojos de Selena. Se mordió el labio y continuó obstinadamente. ¿Por qué, señor? ¿Qué hice para ofenderte? Solo quería darte las gracias. Hice estos sándwiches yo misma y quería darte el desayuno. No los hice solo para ti. También hice algunos para los demás. Paul bajó la mirada y la miró indiferentemente. Agradéceme por qué. Selena se quedó paralizada. La fiera determinación que había reunido se debilitó un poco. Por salvarme. La voz de Paul era fría. Te lo dije ayer. Le diste las gracias a la persona equivocada. Los brazos extendidos de Selena temblaron, pero aún así estiró el cuello para explicar. Tú también estabas ayer, así que hice uno más. Uno extra no lleva tanto tiempo. ¿Así es? Paul la miró fijamente. Entonces mi novia también estaba allí. ¿Por qué no hiciste uno para ella también? Selena se rigidizó instantáneamente. Su rostro palideció mortalmente. Abrió la boca tratando de explicar. Pero Paul no la miró ni una vez más. La pasó de largo y se dirigió directamente hacia mí. El viento del norte aulaba. Las hojas secas crujían en las ramas. Paul caminó directamente contra el viento y rápidamente me alcanzó. Naturalmente, abrió su abrigo y me envolvió en sus abrazos. ¿Esperaste tanto tiempo? ¿Tienes frío? El calor de su cuerpo se presionó contra mí, permaneciendo suavemente. Debería haberme sentido feliz y dulce. Sin embargo, por alguna razón, hilos de amargura se extendieron silenciosamente por mi corazón. Paul, murmuré, mi nariz escoyéndose. Sintiendo algo malo en mi voz, Paul rápidamente bajó la cabeza para mirarme. ¿Qué pasa, Alicia?
Mis lágrimas de repente perdieron toda contención, cayendo sin freno. Una tras otra. En el sueño, le quitaste el desayuno. Paul se congeló y luego el pánico se coló en su voz. ¡Alicia! Por una vez hubo una tensión y una inquietud inconfundibles en su tono. Me palmeó la espalda una y otra vez, urgente pero suavemente, tranquilizándome. Alicia, eso fue solo un sueño. Solo un sueño. Mira, en realidad no lo tomé en absoluto, ¿verdad? Las lágrimas empañaron mi visión. Con los ojos cerrados quise asentir, pero no pude. Todo parecía irreal, como un sueño, pero no del todo un sueño. Como si estuviera a punto de despertar, pero no lo hubiera hecho. Después de un largo rato, finalmente estabilicé mis emociones y caminé hacia el campus con Paul. Selena seguía allí, estaba en cuclillas en el suelo con los brazos cruzados sobre sí misma, sus sollozos rotos y dispersados por el viento. Luis estaba en cuclillas a su lado, animándola con ansiedad y ternura. En el fondo, sentía que algo había cambiado silenciosamente. Los días pasaban lentamente. Selena rara vez volvía a aparecer ante nosotros. De vez en cuando nos la encontrábamos en el campus, miraba a Paul y sus ojos se enrojecían al mirarlo. Paul siempre mantenía la mirada fija al frente, sosteniendo mi mano mientras pasábamos. Hasta el cumpleaños de Paul, un grupo de personas lo celebró en un club privado. A mitad de la fiesta, apareció Selena. Cuando entró, Paul estaba colocando camarones pelados en mi plato. La mirada de Selena se detuvo. La tristeza se reflejó en su rostro. Rápidamente forzó una sonrisa y le entregó a Paul una caja de regalo bellamente envuelta. ¡Feliz cumpleaños, señor! Era obvio que se había arreglado con esmero ese día. Su maquillaje era ligero, sin rubor en las mejillas, lo que la hacía lucir pálida de una manera que despertaba compasión. Llevaba un abrigo blanco, idéntico al abrigo negro que Paul solía usar. Extrañamente se parecía a un atuendo de pareja. Paul no aceptó el regalo de Selena. Lentamente levantó la vista para mirarla. ¿Cómo entraste? Este club privado requería ser miembro. Selena no podía entrar por su cuenta. Usé la tarjeta de membresía de Luis. Selena sonrió rígidamente, con la mirada fija en Paul. Solo quería desearte personalmente un feliz cumpleaños. Capítulo 7. Por un momento la sala privada quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Nadie sabía cómo reaccionar. Selena se quedó allí, aspecto triste y solitario. Cualquiera que la viera probablemente sentiría una punzada de compasión, especialmente Luis. Angélica estaba sentada justo a su lado, pero desde el momento en que Selena entró, su mirada no se apartó de ella. Hermano, yo fui quien la dejó entrar. Fue sincera desde el principio. Ya que hoy es tu cumpleaños, déjala celebrarlo con nosotros. Inconscientemente miré a Angélica. Apretó los labios, mirando fijamente a Luis. Por alguna razón, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Escenas del sueño comenzaron a pasar por mi mente de nuevo. En el sueño, Selena también vino el cumpleaños de Paul. Para entonces, Paul ya había rechazado su insinuación, pero cuando la vio, no la apartó. Solo le dijo con calma que se sentara donde quisiera, con una expresión compleja entre sus cejas. Pero ahora, la forma en que Paul miró a Selena estaba llena de un disgusto indescriptible. No necesito tus deseos ni tu regalo. Me rodeó con un brazo por los hombros. Amo mucho a mi novia y solo la amaré a ella. Así que espero que dejes de molestarme y hacer cosas que hacen que la gente te desprecie. El rostro de Selena se puso rojo brillante al instante. Bajo la araña de cristal, las lágrimas en sus ojos brillaban. Levantó la mano para limpiarse el rabillo del ojo y le preguntó a Paul con voz ahogada. Ni siquiera como un amigo cualquiera. Lo siento. La voz de Paul era fría, sin la más mínima calidez. No necesito un amigo como tú. Selena ya no pudo contener las lágrimas. Se tapó la boca con la mano y salió corriendo llorando. Selena. Luis entró en pánico. Se puso de un salto y corrió tras ella. Paul lo agarró del brazo. Luis, no te metas en asuntos que no te competen. Inesperadamente Luis se zafó de Paul y lo miró con desaprobación. No sé cómo puedes ser tan cruel. Realmente no lo entiendo. Es una chica perfectamente agradable. No ha hecho nada escandaloso. Sin embargo, desde el día en que la conociste, pareces odiarla. Cuanto más hablaba Luis, más agitado se ponía. Humillarla delante de tanta gente, ¿eso te satisfacía? ¿La vanidad de tu rico joven amo? La mirada de Paul se oscureció como si estuviera enojado, pero aún así habló pacientemente. Luis, digo esto porque te considero un amigo. No te dejes cegar por un momento. Ella no es tan inocente como crees. Y además, señaló a Angélica, tu novia está todavía aquí. ¿Realmente vas a lastimarla por una chica que no tiene nada que ver contigo? Solo entonces Luis miró a Angélica. Al ver sus ojos rojos, se pasó una mano por la cabeza irritado. Angélica, no pienses demasiado. Solo no soporto cómo Paul está atacando a una chica joven. Miró hacia la puerta claramente desesperado por llegar a Selena lo antes posible. Espérame, iré a ver cómo está y regreso enseguida. Mientras hablaba, salió apresuradamente. Angélica observó su figura urgente que se alejaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Mi corazón dolía junto con el suyo sin razón aparente. Más bien porque ambas éramos mujeres. O tal vez porque en mi sueño también había visto alguna vez la espalda de Paul
Paul desaparecer en la distancia. Extendí la mano y tomé la de Angélica, queriendo ofrecerle algo de consuelo. Justo entonces, un alboroto y gritos de sorpresa vinieron del pasillo de afuera. «¡Alguien va a saltar! ¡Rápido! ¡Date prisa!». Todos en la habitación se sobresaltaron y se pusieron de pie, corriendo hacia afuera. Una sensación de pavor cruzó mi mente. ¿Podría ser Selena? Angélica parecía asustada. Me apretó la mano con fuerza. «Señorita, vamos a echar un vistazo también». Capítulo 8. Cuando llegamos a la azotea del club, efectivamente vimos a Selena sentada en un parapeto de medio metro de altura. Su figura era esbelta, su cabello revuelto por el viento. Sus piernas colgaban en el aire como si pudiera caer en cualquier segundo. Luis estaba no muy lejos de ella, su rostro pálido como la muerte. Extendió su mano hacia Selena, su voz temblando de miedo y pánico. «Selena, no me asustes. Ven aquí primero. ¿Está bien?». Selena volvió la cabeza y lo miró. Entonces vio a Paul entre la multitud y las lágrimas rodaron instantáneamente por su rostro. Sonrió tristemente. «Paul, ¿también te preocuparías por mí?». Paul frunció ligeramente el ceño, sujetando mi mano con fuerza, sin decir nada. Los espectadores observaban el espectáculo, susurrando entre sí, señalando aquí y allá. A Selena no le importaba en absoluto. Su mirada estaba fija en Paul. Su rostro mostraba desesperación y una resolución temeraria. «Señor, me gustas mucho, no solo por la tarea. Me acerqué a ti, me conociste. Aprendí a hacer sándwiches para complacerte. Creé oportunidades para encontrarme de forma accidental. Incluso tejí una zarrufanda de mis propias manos para dártela. Pero no importa lo que hiciera, nunca me miraste bien. Tu favoritismo hacia mí era cero». Las lágrimas se resbalaban por las comisuras de sus ojos como una muñeca rota. Luis apretó los puños con fuerza, gritando con angustia y urgencia: «Selena, baja primero, podemos hablar». Pero Selena actuó como si no lo hubiera oído en absoluto, sus ojos todavía obsesivamente pegados a Paul. «Señor, ¿por qué no puedes mirarme una sola vez? ¿Por qué no puedes quererme un poquito? ¿Qué me falta comparado con Alicia? Solo porque lo conociste primero. Pero solo yo soy la que te ama más. Vine a este mundo por ti. Soy la que te ama más que nadie en este mundo». Selena sonrió tristemente. «Señor, nunca te lo dije, ¿verdad? Eres el objetivo que el sistema me asignó». Conquistar. Si fracaso en esta misión, moriré. Entre lágrimas, lo repitió otra vez. Sin ti realmente moriré. Me congelé al instante. Mi mente explotó con un fuerte estruendo. Como un rayo. Recordé todo. Así que no fue un sueño. No fue un sueño en absoluto. Esa era mi vida anterior. En mi vida anterior, en la boda, Selena dijo exactamente las mismas palabras. Llevaba un vestido de gasa blanca y también lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Paul. Dijo: «Paul, si fracaso en la misión, moriré. Sin ti realmente moriré». Capítulo 9. Cada palabra fue como una bala silbante. A lo largo de toda una vida, golpeó mi corazón con perfecta precisión. Sentí como si mi alma misma hubiera sido atravesada. Todo lo que quedó fue un cascarón entumecido, de pie allí aturdido, mirando aturdido. Luis se dio la vuelta con los ojos inyectados en sangre y le rugió a Paul: «Simplemente acepta ya. ¿De verdad vas a verla morir?». La expresión de Paul no cambió en lo más mínimo. No respondió a Luis. En cambio, miró a Selena y dijo, con calma, con voz monótona y lentamente: «Entonces, vete a morir». El rostro de Selena se congeló, como si no esperara que Paul fuera tan despiadado. Incluso olvidó controlar su expresión. Olvidó cómo llorar. Aprovechando el momento, Luis se abalanzó sobre ella y la jaló hacia abajo, sujetándola con fuerza en sus brazos, como si acabara de recuperar algo preciado. «Selena, me asustaste de muerte». Paul no le dedicó ni una mirada más a esta farsa. Tomó mi mano y se alejó. Yo era como una marioneta, dejándome llevar, siguiendo sus pasos en un estado de estupor. Paso a paso, por el largo pasillo, bajamos las escaleras cubiertas de suave alfombra. Cuando salimos del club, un viento frío que traía finos copos de nieve se abalanzó sobre nosotros. ¿Por qué empezó a nevar de repente? Me detuve en seco. Alicia, Paul, que caminaba delante, se giró para mirarme. Los copos de nieve aterrizaron en mis pestañas. Parpadeé, luego levanté la vista y miré lentamente a Paul. Ahora lo recuerdo. Paul, lo recuerdo todo. El hombre frente a mí se congeló. «Alicia, ¿de qué estás hablando?». Lo miré en silencio, mis dedos aflojándose poco a poco de su agarre. «Paul, en mi vida pasada, Selena dijo exactamente las mismas palabras. En nuestra boda, fuiste con ella». El rostro de Paul cambió drásticamente. Extendió la mano con urgencia, tratando de agarrarme de nuevo. «Alicia». Di un paso atrás, alejándome, con rechazo y distancia. Los ojos de Paul se enrojecieron al instante. Se acercó y me atrajo hacia sus brazos, sin importarle nada, sujetándome con fuerza. «Escúchame, Alicia, hablemos bien». Quería forcejear, pero todo mi cuerpo se sentía débil.
Algo cálido empapó la piel del costado de mi cuello. Paul me abrazó con fuerza, todo su cuerpo temblando. Miré fijamente los copos de nieve que caían lentamente del cielo. Caían sobre los tejados, sobre las copas de los árboles y también sobre mi corazón. Paul, tengo la cabeza hecha un lío ahora mismo. Quiero irme a casa primero. Capítulo 10. La fuerza a mi alrededor no disminuyó en absoluto. Sobre mi cabeza llegó la voz de Paul, tensa mientras luchaba por reprimir su dolor. No, Alicia, no puedo dejarte sola ahora mismo, perdida en tus pensamientos. Lo que quieras preguntar, lo que quieras decir, tu tristeza, tu dolor, tu miedo, o incluso si quieres regañarme, golpéame, dilo todo, cuéntamelo todo, ¿de acuerdo? Solo no me ignores, no te escondas sola, y por favor, no me dejes otra vez, ¿de acuerdo? La nieve en mis pestañas se derritió lentamente, convirtiéndose en un torrente ininterrumpido de lágrimas, lo que no había soñado. El después, finalmente lo recordé en la azotea. Nunca he sido del tipo que grita, pelea o compite. En mi vida anterior, después de que Paul siguió a Selena, todo lo que quería era encontrar un lugar para sanar por mi cuenta, así que me fui al extranjero sola. Durante ese tiempo, Paul siguió buscándome. 3 años después, cuando finalmente descubrió dónde estaba, ya había alguien más a mi lado. Vivió cada día con remordimientos, adormeciéndose con alcohol y finalmente murió joven. En cuanto a Selena, fracasó en su misión y fue castigada con cáncer, muriendo en agonía. Así que, por eso, en esta vida, Paul evitó deliberadamente todo contacto con Selena. Cerré los ojos, sintiéndome completamente desolado por dentro. ¿Deberías ir a ver a Selena primero? No, la voz sobre mí era urgente, temblando. Paul me soltó y luego me sujetó los hombros con firmeza con ambas manos. Se inclinó para que nuestros ojos estuvieran a la misma altura. En sus ojos había pánico, ansiedad y dolor inconfundible. Alicia, créeme, de verdad no tengo nada que ver con ella. Mis lágrimas fluyeron silenciosamente mientras apartaba la cabeza, no queriendo mirar a Paul. En esta vida realmente parecían no tener nada que ver uno con el otro, pero mi corazón seguía doliendo insoportablemente. Paul, realmente no quiero verte ahora mismo. Necesito tiempo y espacio. Paul me acarició la cara con ambas manos, secando suavemente las lágrimas de los costados de mis ojos. Tenía los ojos inyectados en sangre. Los labios temblaban, como si quisiera decir algo. Después de un largo momento, finalmente habló, su voz llena de cautelosa súplica. Está bien, entonces, déjame llevarte a casa primero. Cuando te hayas calmado, podemos hablar de nuevo, ¿de acuerdo? Negué la cabeza, mi tono firme. No, deja que el conductor me lleve. Quédate. Paul me miró con los ojos rojos, mirando y mirando. Al final, aceptó. Llamó al conductor del club e indicó que se aseguraran de que me llevaran a casa sana y salva. Entré en el coche y cerré la puerta con calma. La nieve caía cada vez con más fuerza. En el espejo retrovisor, Paul permanecía inmóvil en la nieve arremolinando durante un buen rato. Después de un rato, finalmente se giró y regresó al club. Capítulo 11. Selena, por supuesto, no saltó. Todos habían regresado a la sala privada, excepto Angélica. Nadie sabía a dónde había ido. Cuando Paul abrió la puerta, Luis estaba sentado en el sofá consolando a la llorosa Selena. Todos los miraron, sintiéndose más o menos incómodos. Después de todo, cuando Luis había perseguido a Angélica tan abiertamente en aquel entonces, todos lo habían presenciado. Paul entró con una capa de viento y nieve pegada a él, el frío presionando con fuerza. Caminó a grandes záncadas y se detuvo frente a ellos, mirando desde arriba. Selena levantó la mirada de repente. Cuando vio quién era, un destello de alegría cruzó su rostro. Señorita, ha vuelto. Paul la miró con ojos fríos, su voz afilada como una cuchilla. Esta es mi última advertencia. Deja de interponerte entre nosotros y jugar a estos trucos. Que vivas o mueras, no tiene nada que ver conmigo. No me importa en absoluto. Pero Alicia es la persona que más me importa. La persona más importante del mundo. La persona más importante para mí. Si te atreves a usar tus planes con ella, haré que pagues 1000 veces, 100 veces más. El rostro de Selena se empalideció al instante. Al mismo tiempo, una oleada de frío surgió de lo más profundo de su ser. Lo había pensado. Si perseguir abiertamente a Paul no funcionaba, entonces trabajaría desde las sombras y empezaría con Alicia. Pero Paul leyó sus pensamientos. Sabía que hablaba en serio. Después de todo, con el antecedente familiar de Paul en North City, aplastarla sería tan fácil como aplastar una hormiga. La dureza de Paul también incomodó a todos los presentes. Parecía ser la primera vez que advertía a alguien con tanta furia. Paul le lanzó una última mirada
mirada fría a Selena y luego dirigió su mirada a Luis. Los ancianos de las familias se conocían entre sí, habían crecido juntos, había una historia real allí. Por eso, Paul había estado deteniendo las cosas desde el día en que apareció Selena. Todavía esperaba que Luis no siguiera el mismo camino que él había tomado una vez. Luis, tu novia ha desaparecido y aún así estás aquí consolando a alguien cuyo pasado no está claro. Luis abrió la boca para discutir. Selena, ella no es... Paul levantó una mano para interrumpirlo. Una chica. Que sabe perfectamente que alguien más tiene novia y aún así sigue adelante. ¿Qué clase de buena persona puede ser? Si ya no sientes nada por Angélica, entonces termina limpia y correctamente. No así, jugando con ella mientras la lastimas. No hay medicina para el arrepentimiento en este mundo y no todos tienen una segunda oportunidad. Ya dije todo lo que tenía que decir. Espero que despiertes más pronto que tarde. Después de terminar, Paul no se detuvo ni un segundo. Se dio la vuelta y salió de la habitación privada. Cuando vino a mi casa a buscarme, no bajé las escaleras. Mi madre, sin saber lo que pasaba, dijo que subiría a llamarme. Paul la detuvo. Tía, no es necesario. Deja que Alicia descanse ahora. Mi madre había visto crecer a Paul y siempre había tenido una buena impresión de él. A los ojos de los mayores, él y yo éramos una pareja por defecto. Preguntó preocupada. ¿Tú y Alicia tuvieron una pelea? Paul guardó silencio por un momento y luego respondió. Tía, no te preocupes. Es mi culpa. Yo molesté a Alicia. Tiene todo el derecho a estar enojada. Iré a verla mañana. Capítulo 12. Durante varios días seguidos, cada vez que Paul venía a la casa, me negaba a verlo. Al ver las profundas ojeras bajo los ojos de Paul, mis padres no pudieron evitar sentirse angustiados. Vinieron a preguntarme qué había pasado, pero ¿cómo podía contarles lo que había pasado en mi vida anterior? Mi madre me tomó de la mano, su voz suave pero llena de preocupación. Alicia, has sido una niña tan buena desde que eras pequeña. Nunca nos has hecho preocupar a tu padre y a mí. No importa lo que pase, huir no solucionará nada. Mi padre también me dio una palmadita en el hombro con una expresión tranquila y amable. Cualquiera que sea la decisión que tomes, tu madre y yo te apoyaremos. Siempre seremos tu mayor apoyo. Mis ojos se enrojecieron al instante y los abracé con fuerza. Cuando Paul volvió, finalmente accedí a verlo. Guiado por un sirviente, se detuvo frente a la puerta de mi habitación. La abrí. El hombre que tenía delante parecía notablemente agotado. Tenía los ojos inyectados en sangre y le había aparecido barba oscura en la barbilla. Alicia, me llamó suavemente dando un paso adelante antes de detenerse. No respondí. Me di la vuelta y caminé hacia el tocador, sentándome en la silla acolchada. Paul me siguió adentro y se arrodilló sobre una rodilla frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas, me miró con los ojos enrojecidos y dijo con voz ronca: Alicia, finalmente accediste a verme. Sabes, estos últimos días he deseado poder abrir mi corazón y mostrártelo, solo para que creyeras que solo estás tú dentro. Ese dolor familiar me subió hasta la punta de la nariz, mi visión se nubló por la humedad. A través de la bruma, forcé una leve sonrisa. Pero Paul, en mi vida anterior, tu corazón vaciló. Ese día en la azotea, recordé la forma en que seguiste a Selena con tanta decisión. También recordé esos días a solas en un país extranjero, las noches en que lloré mirando la luna. Una lágrima se deslizó repentinamente por el rabillo de los ojos enrojecidos de Paul. Alicia, lo siento de verdad. Su rostro se retorció de dolor, como si lo hubieran cortado con cuchillos. Incluso su voz se volvió ronca. Tengo que ser honesto contigo. En mi vida anterior, cedí a un momento de debilidad. Cuando dijo que moriría sin mí, por un momento me sentí como una especie de salvador. Pensé, me había perseguido durante 5 años, me había amado obsesivamente durante 5 años. No debería terminar muriendo tan miserablemente. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, de repente recuperé la cordura y me di una fuerte bofetada. ¿Cómo pude abandonarte en nuestra boda por que alguien más te deje atrás así? Entré en pánico y salté de la cama. Corrí a tu casa en pijama y pantuflas, pero tú ya te habías ido. Capítulo 13. La nieve que había caído durante días finalmente había cesado, pero el cielo seguía oscuro y pesado. Las luces estaban encendidas dentro de la habitación. Miré al hombre frente a mí, a sus cejas y ojos y al profundo dolor oculto en ellos. Después de un largo silencio, finalmente hablé con calma, frase por frase. ¿Era lástima o era atracción? Probablemente ni siquiera tú podrías notar la diferencia. Por eso, al darte una segunda oportunidad de vida, deliberadamente tomaste decisiones completamente opuestas a las de tu vida anterior. Debido a tu arrepentimiento, culpa y remordimiento de esa vida, querías estrangular cada peligro posible en su cuna esta vez. Las manos de Paul temblaron mientras sostenía las mías. Negó con la cabeza ansioso, indefenso y desesperado. No, Alicia, no es solo arrepentimiento. De verdad te amo, solo a ti. Extendí la mano y
acaricié suavemente su fase. Creo que en este momento tus sentimientos son sinceros, y tal vez en esta vida realmente nunca vuelvas a ablandar tu corazón. Pero Paul, mis dedos se apartaron lentamente de su rostro mientras lo miraba fijamente. No puedo perdonar al tú de esta vida por el yo de la vida anterior. Admití que todavía amaba a Paul, pero entre nosotros ya se había abierto una grieta. Incluso si en esta vida nunca me hubiera lastimado lo más mínimo, no podía fingir que lo que sucedió en la vida anterior nunca existió. Los ojos de Paul estaban enrojecidos, su cara estaba pálida. Apretó mi mano con fuerza y preguntó con voz temblorosa: Alicia, ¿qué quieres decir con eso? ¿Me estás abandonando? Miré a Paul, su cara llena de angustia, y las lágrimas también corrían por mis mejillas. Pero no había manera de que olvidara la traición de la vida anterior. Paul, regresa. Hay cosas que no se pueden recuperar aun si tienes una segunda oportunidad. Paul forcejeaba, temblando de pies a cabeza. Lentamente bajó la cabeza y hundió su rostro en la palma de mi mano. Lágrimas ardientes empaparon mi mano. Capítulo 14. Seguí adelante y completé los trámites para estudiar en el extranjero. El día que me fui no avisé a Paul, pero de alguna manera se enteró y corrió al aeropuerto antes de que abordara el avión. Aún llevaba ese abrigo largo negro. Los mechones sueltos de pelo en su frente estaban revueltos por haber corrido. El raro sol invernal entraba a chorros por las grandes ventanas de la terminal. Paul estaba de pie entre la luz y la sombra, con los ojos rojos mientras me miraba. Alicia, lo sé, no puedo detenerte, pero quiero que sepas esto. Mientras sigas soltera, no me rendiré contigo. Si te enamoras de verdad de otra persona, entonces yo... Paul pausó. Cuando volvió a hablar, su voz parecía impregnada de una tristeza infinita. También te daré mi bendición. Bajé la mirada, sin saber qué decir. Tras un largo momento, solo pude pronunciar una frase: adiós. Mientras el avión se elevaba por encima de las nubes, me sentí como si hubiera renacido. Capítulo 15. Más tarde supe que Luis y Angélica habían roto. De hecho, en la vida anterior tampoco habían terminado juntos. El antecedente familiar de Angélica no era sólido, y la familia de Luis había concertado desde hacía tiempo un matrimonio político ventajoso para él. Fue solo que en esta vida, como Paul no eligió salvar a Selena, no añadió su información de contacto, lo que desencadenó una serie de interacciones entre Luis y Selena, lo que condujo directamente a la ruptura prematura de Luis y Angélica. Esta vez, la misión de Selena fracasó y solo podía aceptar el castigo del cáncer terminal. Al principio, Luis la visitaba a menudo y pagaba sus facturas médicas, pero a medida que la condición de Selena empeoraba, su belleza antes exquisita ya no tenía ningún atractivo. Gradualmente, Luis dejó de preguntar por ella por completo. Al principio solo lo movía la lujuria. Lo que no se puede tener siempre parece lo mejor, pero Selena no estaba dispuesta a aceptarlo. No, si su misión había fracasado, incluso su plan B, Luis, ya no la quería. Una noche escapó del hospital, atropelló a Luis con su coche y le aplastó las dos piernas. A consecuencia, ella misma fue enviada a la prisión. Antes de poder ser liberada, murió allí de cáncer. En cuanto a Paul, vino a verme al extranjero una y otra vez, hasta que un día me presenté ante él con el brazo entrelazado al de mi marido de la vida anterior. Solo entonces se rindió. Verás, aunque la vida se reinicie, no puede reescribir el final de la historia. El proceso puede ser diferente, pero el destino siempre es el mismo.